el puro lente va a medir, va a pesar algo de 16 toneladas, la pura parte óptica. Y ahora, si yo quiero observar un astro que está justo arriba del horizonte, tengo que girar mi telescopio y pues el peso del lente va a aplastar, va a causar que la forma, en vez de ser un cilindro, un círculo, se va a convertir en una elipse. ¿Cuál va a ser el efecto? Pues probablemente, estamos hablando por aquí, millonésimas, pero en la calidad óptica de la imagen obtenida, esta millonésima nos causa un astigmatismo y un astro, una estrella que va a aparecer como un puntito, aparece como una rayita. Bueno, aquellos que tienen astigmatismo, pues nada más quitan los lentes y saben qué significa, ¿no? Pues, para evitar este detalle, se genera un sistema de un par de miles de pistones hidráulicos que ejercen una presión, una fuerza sobre el disco del espejo y que corrige esto. Ahora, todos aquellos que se interesan en sistemas de optimización y regularización saben que controlar 1000 pistones al mismo tiempo, de tal manera que corrigen exactamente la deformación, sin overshoot, sin desviaciones, no es tan sencillo. Y para poder desarrollar la paquetería que mantiene el espejo parabólico exacto durante todas las posiciones independientes de la temperatura, porque ahí de noche hace menos 2, menos 5 y de día hace 25 grados. Pues para compensar para todo esto, bueno, el día no utiliza los telescopios, porque no se ven las estrellas, pero de todos modos, para compensar para todas estas diferencias, este numerito puede ser importante. Pero si me dan 850 millones para desarrollar el sistema, puede comprar otra estación de trabajo, puede contratar a los más brillantes de ustedes para que me lo operan y me va a sobrar todavía dinero para otras cosas. ¿Sí? Pero en este momento se puede. Si por el otro lado lo que estamos diseñando es el eje de transmisión de un coche, esta millonésima está mucho más allá de las tolerancias de maquinado que voy a manejar en manufactura automotriz. Muy bien. Para todo lo que es rango elástico en materiales estamos en deformaciones pequeñas. Rango elástico en polímeros estamos en este rango. Voy a preocuparme físicamente. No. Puede haber aplicaciones de extrema precisión donde esto es crítico. Es decir, aún en diseño mecánico necesitamos pensar para qué sirve. Por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, el quinto número es importante en la ingeniería civil si vamos a tener plantas de precisión. Plantas de ensamble, pero simplemente una máquina CNC de alta producción, donde las fuerzas de maquinado son grandes. Ahí pues el piso sobre el cual está montado tiene que estar, no puede tener detecciones más del quinto número. Porque si no, si el piso flexiona bajo las fuerzas aplicadas, las tolerancias de maquinado no son las adecuadas. ¿Y para qué vamos a invertir 10 millones en una máquina CNC si la construcción donde la tengo me va a perder la precisión? Y pues para el equipo de precisión, aun si el equipo pesado, necesitamos a veces reforzar el piso, hacer un soplo pesado para evitar este tipo de deformación. Pero estamos hablando de quinto decimal, no, de sexto decimal, esto es séptimo decimal. No tengo que preocuparme todavía. Ahora, digo polímeros, pero hay una serie de polímeros muy importantes que llamamos elastómeros, gomas o hules. Y en este momento, el rango de deformaciones es aquí. 50% es fácil.
hicimos un análisis de fallas de autobuses, marca, no puedo mencionar la marca, es un estudio anónimo, pero es una marca que fueron diseñados en Suecia y andan por las carreteras de México y típicamente en una línea específica, la que da servicio a Acapulco, y que suelen circular a 110 por hora, 400 kilómetros, por un camino extremadamente sinuoso. En ocasiones y efectivamente se les fracturaba la barra de torsión. Una barra de torsión, para todos aquellos que no saben el diseño automotriz, es una barra que transmite la carga de la rueda interna en una vuelta hacia la rueda externa, disminuyendo la carga sobre la interna y pasando la externa, y por lo tanto generando normal estabilidad y mejor agarre sobre el piso asfáltico en las vueltas críticas. Y justo en las vueltas críticas esta cosa decía ¡pam! Y por la pura suerte los choferes que estamos en esta línea tienen mucha experiencia, lo hacen cada día, nunca hubo ningún éxito. Llegaron aquí porque no lo podían identificar y además que está diseñado en Suecia como los médicos mexicanos, lo vamos a decir porque falla. Y pues efectivamente, pues vimos fatiga, etcétera, y dijeron de planta no es posible fatiga porque está protegido por una goma, ¿cómo se llama esta cosa? Un pedazo de ABS y engorda que previene que hay contacto entre la suspensión y la barra. De modo, nosotros veíamos claramente el punto de contacto y donde se empezaba a generar la fatiga. Entonces pusimos a modelar y más modelar hasta que dijimos, no, pues vamos a meter esta goma de ABS, pues sacamos las retas propiedades elásticas del ABS y pues el maestro Edgar Isaac Ramírez, que estaba acá, me dice, no, pues el programa Bosta. No, pues claro, estaba diseñado con deformaciones pequeñas, pero un elastómero no sufre deformaciones pequeñas, son deformaciones grandes. Y típico para todos los elastómeros, si están bajo unas solicitaciones que varían, vibraciones continuas, y más que nada con presión grande, se empiezan a calentar. En cada ciclo hay un pequeño calentamiento, pero si son muchos ciclos, estos materiales no conducen calor, se calienta, se degrada la estructura y se desmorona. Una vez desmoronado o adelgazado la goma, pues empieza a haber contacto entre la suspensión y empieza la fatiga. Pues si hacemos diseño con elastómeros, con silicones, por ejemplo en aplicaciones aeroespaciales donde tenemos una ventana y la queremos sellar mediante un silicón que aguanta 400-450 grados, tenemos que hacer nuestro diseño con deformaciones grandes, aun si la pieza es elástica. ¿Dónde empieza a ser crítico el error? El error crítico está en este rango, 10%. Dependiente siempre, o llevando como conclusión que nunca podemos generalizar. Pero por ejemplo, esta paquetería que les dije, Cosmos, abocada cuando llegaba a simplemente dijo, aborto. ¿Por qué? Porque sabía que los errores eran tan grandes que la referenciada pensaba que la seguía calculando que lo va a meter en el log, en el registro del proceso, a indicar, cuidado, se está utilizando el tensor de deformaciones pequeñas, tenemos que utilizar el tensor de deformaciones grandes. Ahora, deformaciones logarítmicas, ¿dónde se utilizan? En cálculos de elemento finito, modelado de elasticidad, plasticidad, no se utiliza estos. En cálculos se utiliza E, si las deformaciones son pequeñas. ¿Por qué se utiliza E? Porque simplifica mucho el cálculo. Muchos problemas se mantienen lineales
donde con G se van a hacer no lineales. Pues el costo computacional de E es mucho menor que el costo computacional de G. Pues si la deformación es pequeña, utilizamos E. Si queremos hacer cálculos de modelado con deformación de grados G, ¿y para qué la mendiga epsilon? ¿Está? Eso es para física de materiales. Si quiero saber qué tanto endurece un material, no puedo utilizar la deformación integral, porque se acuerdan que la curva de deformación integral va por un máximo y cae. Pero esto no tiene nada que ver con el material, tiene que ver con la fricción transversal. La curva de deformación verdadera sigue aumentando. Que si quiero describir o estudiar endurecimiento por trabajo en frío, si quiero estudiar con qué fracturan los materiales dúctiles, que es muy importante porque también los dúctiles fracturan, en este momento necesito utilizar la epsilon. Y algo muy importante, si estamos trabajando ahora, en ocasiones de los modelos metemos las curvas medidas. Mandamos a los alumnos, los tesistas, a que preparen sus probetas y hagan los ensayos de fracción. Y pues luego copy-paste de Excel a Abacus, que este copy-paste es válido siempre y cuando primero hagamos las dos columnitas que me dan epsilon y sigma. Otra E y S para describir el comportamiento del material para nada sirve. Porque E y S dependen todavía de la geometría, epsilon y sigma ya no. En la física del material siempre utilizamos esto. Y desde luego, en la columnita que da las propiedades del material en Abacus, metemos estas. Pero una vez que Abacus empieza a calcular, utiliza estos. ¿Es cómo lo hace? Pues nada más fácil de combinar estas dos formulitas, programarlos y ahora pues puede hacer la conversión. ¿Sí? Pues para una computadora no es difícil transformar una columnita en otra columna. De tal manera que descripción, las propiedades del material, es aquí, y los otros dos son para el modelado. Los únicos dos que son exactos son H y G. Digo exactos, no verdaderos. Y vamos a decir que estos no son deformaciones verdaderas, los vamos a llamar logarítmicas para no dar una impresión de que son superiores a la fórmula. Ok. Y esto, desde luego, cuando utilizar T es algo que tienen que poder explicar al final del semestre. Bueno, espero que ya lo pueden explicar al final de este capítulo, de la primera parcial, pero si no, pues tendrá la posibilidad al final del semestre. Si queda claro también, si digo, explica esta diferencia, que no tiene que empezar con la F igual, no, DX igual a F de psi, F, FT, etc. ¿no? Si quiero saber para qué sirven, no me tiene que explicar de dónde vienen. Si quiero saber de dónde vienen, espero que saben para qué sirven, pero hay que distinguir, cuando tienen poco tiempo para responder, hay que responder lo exacto y lo correcto y no hacer una historia, porque si no, más fácil. Sentados aquí en el examen y digo, repítenme el curso, ¿no? La primera hoja hasta el final tiene 2 horas. Pues hay que fijarse bien qué es lo que se pregunta en los exámenes y desde luego si pregunto una cosa y responden la otra, pues lástima que por muy bien que han estudiado la otra parte, puede ser que me están respondiendo la otra cosa porque no sabían lo que yo preguntaba, o puede ser que se confundieron y no saben los dos, pero esto no lo puedo derivar, no lo puedo observar de sus hojas de respuesta. Tengan ahí cuidado, si digo para qué sirve, no es de dónde viene, si pregunto dónde viene, no es para qué sirve. Y si digo, si lo pongo de lado y digo,
explican de dónde vienen, cómo calcular los diferentes tensores de deformación y para qué sirven, pues van a estar 2 horas en una pregunta y todos reprobados. Que no se puede en un solo examen. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, típicamente, si uno hace un análisis de cómo se utiliza la lengua española en la conversación cotidiana y se aplica esto a las preguntas que están en el examen, no hay pierde. Pero como se pone nervioso, como que pierdan esta referencia de si mi padre me pregunta en la calle, ¿por qué voy a responder? No es más que esto. ¿Cuál era la garantía musical bolivariano? Espacial es euleriano, Pero de los esfuerzos, estrictamente dicho, el euleriano es el H. Pero aproximadamente, es muy buena aproximación desde luego, la epsilon, la deformación logarítmica, es referido a la forma actual en este momento. Pues la forma actual es espacial, donde la E es la L0, es la forma original, esto es material. Siempre referido al punto actual, todo lo que era en las derivaciones letras griegas o manuscritas, esto es la deformación, la situación actual. Y las letras latinas eran la situación original. Si todo se expresa en función de letras latinas, es material. Si todo se expresa en términos de letras griegas, es espacial o euleriano. Pero la epsilon, la logarítmica, no es exactamente igual. Hasta aquí, si pongo aquí la H11, aquí va a ser idéntico, 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 pero aquí faltan decimales. Y vamos a ver que el número de decimales en los que están idénticos va disminuyendo. Y cuando estamos aquí, por ejemplo, aquí vemos que aquí le sumamos 0.125, aquí le restamos 0.95, pues lo que restamos y sumamos ya no es lo mismo. Aquí sí sería 0.375. Sí, lo que sumo aquí lo tengo que restar aquí. Y vemos que la epsilon y la H11 van a empezar a desviar. Y pues, esta no es exacto en términos matemáticos, como la H y la G son exactos en términos matemáticos. Pero esta es la que utilizamos en física de materiales, y como les he dicho al inicio del curso, en un ensayo de tracción nunca vamos a tener terceros decimales. No es el ensayo es más preciso que esto. El ensayo nos puede dar el cuarto del quinto decimal, pero el problema es que el material no es tan exacto. Dentro de un mismo lodo siempre hay pequeñas variaciones. También típico en física de materiales, en el 95% de los trabajos, todo se puede trabajar puramente uniaxial como si fuera un ensayo de tracción. Y esto evidentemente facilita la vida, no tenemos que estar trabajando 9 componentes o 6 componentes del tensor. Después vamos a ver en el capítulo 2, cuando hablamos de plasticidad, cómo podemos hacer la conexión entre el caso uniaxial y el caso general.
término general, vamos por lo tanto, ¿sí? ¿Por qué era igual la velocidad de deformación a la que punto y la punto? Porque en el caso infinitesimal, es una aproximación de G. Y es una aproximación sensata para pequeñas deformaciones. Si hago deformaciones más pequeñas, pongo aquí una 0 más, aquí voy a terminar con 2 posiciones más a la derecha. Si pongo otra 0 más, y otra, y otra, y otra, hasta llegar al caso infinitesimal, pues este 5 va a salir del pizarrón, desaparece para siempre a la infinidad, bueno, a 0 en realidad. Y por lo tanto, en términos infinitesimales, vamos a decir que para deformaciones pequeñas, E es aproximadamente igual a G. Para infinitesimales, DE es exactamente igual a DG. Ahora, DE se puede escribir como derivada de T con respecto a T multiplicado por DT, y DG se puede escribir como DG de T por DT. Y por lo tanto, si estas diferenciales son iguales, la derivada de E con el tiempo y la derivada de G con el tiempo van a ser iguales también. Y esto nos lleva a que generalmente vamos a escribir un tensor epsilon con componentes epsilon y j, y se tiene como propiedad de epsilon y j es epsilon ji. Es un tensor simétrico. ¿Cuál es? G H E, o incluso si queremos inventar un tensor de deformaciones logarítmicas, como lo hacemos, pues sería sacando los logaritmos. Para una deformación logarítmica, aplicamos lo mismo, ¿no? Que E era E12 es delta L1 entre L02, bueno, etcétera, ¿no? Tenemos que simetrizar aquí. Pues, tomando logaritmos, vamos a obtener en su momento dado un tensor de deformaciones logarítmicas. Nadie lo utiliza, pero se puede imaginar que existe. Típicamente las deformaciones logarítmicas nada más utilizamos en los principales epsilon 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Pues, pero sabemos que específicamente puede ser la representación de otros tensores, pero todos y cada uno siempre simétrico, por lo menos en aquellos estudios que nos interesan. Pues, en este momento también se puede hablar de la deformación volumétrica. La deformación volumétrica se define de diferentes maneras en diferentes tensores. Pues para el tensor de Green por la derecha, ya sabemos la solución, simplemente el volumen final entre el volumen original es J. Y por lo tanto, delta V entre V0 es V entre V0 menos 1 es igual a
delta copiado menos 1. Las deformaciones pequeñas es relativamente fácil encontrar a qué es igual el cambio volumétrico. Tenemos L01, L02, L03. Pues, si esta cosa está sujeta a una deformación, por ejemplo, se hace de esta forma, voy a tener L2, L1, L3, el volumen original V0 es L01, L02, L03, el volumen final es L1, L2, L3, y por lo tanto el volumen final es L1 más delta L1 más L2 más delta L2 L3 más delta L3 y V entre V0 dividir entre L1, L2, L3, pues puedo aprovechar para dividir este entre L1, este entre L2, este entre L3, es 1 más delta L1 delta L2 L2 L3 más delta L3 L3. Ok, pero esto es por la definición de las deformaciones y V entre V0, aquí ya viene la fórmula, es igual a 1 más delta V entre V0. Desde luego esto lo llamamos la deformación volumétrica. Lo voy a indicar en muchas ocasiones como epsilon V, es una escalar. La deformación volumétrica más 1 va a ser igual a este producto, que es igual a 1 más E1, 1 más E2, 2 más
E3 más E11 más E11 E22 más E22 E33 más E33 E11 más E11 E22 E33 y estos se eliminan y si son deformaciones pequeñas, E11 por E22 es pequeño al cuadrado, pues no es exactamente igual a 0, pero se desprecia. Y encontramos que epsilon v es E11 más E22 más E33 o epsilon v es la traza de epsilon. La traza de E. Ahora, para deformaciones logarítmicas, tenemos que decir que epsilon v justo dejo un segundito para copiar. Esto es 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y es simplemente elaborar este producto. Entonces, lo único que hago aquí es que cambio la V entre V0, la delta V entre V0 más 1, lo que también tenemos aquí, y elaborar el producto. Ahí en el volumen L1 más delta L1 no es L01, es el volumen inicial. Y todo Y estos son L0. Y aquí en los denominadores vamos también las ceros. Y esto se convirtió en 1. Si esto realmente, si con un poquito más tiempo en su casa lo elaboran brevemente, pues tenemos el volumen inicial, el volumen final, con que nada más imaginan el dibujito. Todo lo que sigue es aritmética sencilla. La única cosa que siempre tenemos que recordar para todas estas cosas es esta transformación de delta a L menos L0 y pues sale esta formulita. ¿Por qué no es el último paso aquí de la derecha? Porque V es V0. Lo tengo aquí, paso la menos 1 aquí. 1 más delta V es V0. Tengo delta V más 1, porque voy a relación entre volúmenes, la diferencia del volumen dividida entre el volumen original, para tener la definición de una deformación. Y la deformación longitudinal era delta L entre L. Pues la volumétrica la tengo que definir como delta V entre V. Y esto va a hacer aparecer en ambos lados el número 1. Y de la misma manera, con mi deformación logarítmica en términos de longitudes, que era logaritmo de L entre L0, mi deformación logarítmica en volumen, lo
tengo que definir con el logaritmo de v entre v0. Esto es el logaritmo de L1, L2, L3 entre L01, L02, L03. Esto es igual a logaritmo de L1 entre L01 más el logaritmo de L2 entre L02 más el logaritmo de L3 entre L03 y epsilon v es epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3. O también para deformaciones logarítmicas encontramos que el cambio volumétrico relativo, la deformación volumétrica, es igual a la traza del tensor de deformaciones. Para el caso del tensor de Green, el cambio volumétrico no es igual a la traza del tensor. Y el cambio volumétrico es el jacobiano -1. Ahora, si nos pusiéramos a trabajar sobre esto y elaboramos esta expresión en términos de derivadas del desplazamiento de US y hacemos toda la tarea de calcular el jacobiano, vamos a encontrar que el determinante, que al final no todo va a ser el producto de los elementos diagonales y luego los esfuerzos de la diagonal y luego las rectas. Adivinan qué va a pasar si en esta formulosa despreciamos los términos cuadrados, cúbicos, etc. Pues va a ser la traza. Pero nada más en aproximación, y cuando las deformaciones son grandes, ya no va a ser exactamente igual a la traza. Pero en aproximación sí. Y por ejemplo, pues el logarítmico para el caso de deformaciones eulerianas, ya la serie de Taylor hasta el segundo término, pues va a ser relativamente preciso todavía. Pero ya no va a ser exactamente igual. Ahora, matemáticamente correcto, únicamente esto, aunque vemos que en términos de deformaciones logarítmicas, la traza sí nos da el cambio volumétrico. Como vamos a hablar principalmente de deformación plástica, donde preferimos trabajar estas deformaciones, las pequeñas diferencias entre lo que dice el tensor de Green y el que dice el logarítmico no van a ser característicos. Ahora, hemos definido la deformación volumétrica, se puede definir también un tensor que define el cambio de forma. Hay que pensar cuando se deforma una cosa, puede ser que esta pieza solamente sufre un cambio volumétrico. Esto es el caso cuando se le aplica a un medio isotrópico una presión puramente hidrostática. Digo, agarramos una pelota y la hundimos en una alberca por la presión del agua, al gas la pelota se ordina, pero la pelota sigue siendo una esfera. Por el otro lado, si aplastamos la pelota se puede cambiar a un elipsoide, pero por ejemplo el volumen podría seguir siendo el mismo. Podemos distinguir claramente entre cambio de volumen y cambio de forma. Y lo más típico es que una deformación causa las dos cosas: cambio de volumen y cambio de forma. Aquellos que se interesan al diseño de carritos para carreras estudiantiles
pueden imaginarse en el gas de combustión que va saliendo por el múltiple. Pues, a lo largo del múltiple, el gas se tiene que expandir. Pero, lo que era un volumen así cuadrado, después de un par de milisegundos, se convirtió en un volumen tubular. Se ha cambiado de forma y cambiado de volumen. Por el otro lado, el agua que vertimos de una botella a una copa no va a cambiar de volumen, pero va a tomar la forma de copa donde antes tenía forma de botella. No hay cambio de volumen, pero hay cambio de forma. Típicamente, en el caso general, los dos ocurren simultáneamente. Y por lo tanto podemos escribir que epsilon es epsilon v más epsilon d. Epsilon d es el desviador de deformación. Para tensores de Green esto es diferente. En tensores de Green no vamos a sumar, sino vamos a multiplicar, el mismo problema de siempre. En este caso no lo tomamos en cuenta aquí, para el detalle. Epsilon desviador es el desviador de deformación y epsilon v, ahora escrito como tensor, es la deformación volumétrica. ¿Cómo se escribe la deformación volumétrica? Pues una deformación volumétrica es cuando tenemos un cubo, obtenemos exactamente el mismo cubo pero más pequeño. ¿Sí? Todas las direcciones se forman con igual magnitud. Y no hay constantes, porque si tengo constantes, ya les he dicho, una constante nunca causa cambio de volumen, pero siempre causa cambio de forma. Pues la deformación volumétrica es lo que llamamos un tensor isotrópico. Tiene puros elementos sobre la diagonal y fuera de la diagonal tiene ceros. Y aquí vamos a tener un tercio traza de epsilon, un tercio traza de epsilon, un tercio traza de epsilon. Es decir, la deformación principal es igual en las tres direcciones, en dirección 1, 2 y 3. Un cubo sigue siendo un cubo, una esfera sigue siendo una esfera. Y el cambio volumétrico total es la traza de este tensor. Un tercio más un tercio más un tercio es 1, es también la traza del tensor epsilon. Y por lo tanto, el desviador tiene como componente epsilon 1, 1 menos un tercio traza de epsilon 0, 0. No, 0, 0, digo. Epsilon 1, 2, epsilon 1, 3. Epsilon 1, 2. Fíjense que aquí debería ser epsilon 2, 1. Pero quiero dejar claramente definido que el tensor es simétrico. Epsilon 2 menos un tercio de la traza de epsilon y epsilon 1, 2, 3.
epsilon 2, 3, epsilon 10 menos un tercio y para estar correcto la traza es una propiedad del tensor, pues todos estos epsilon del signo traza tienen que ser negritas. Una forma que luego vamos a encontrar cuando hablamos de plasticidad es que epsilon d escrito tiene como componentes Bueno, puedes verificar si esta última forma es la misma de la del lado izquierdo. Parece un poquito exagerado, pero es una forma que después nos va a ayudar en reconocer ciertos aspectos. Tengo epsilon 1, 1 menos un tercio epsilon 1, 1 más epsilon 2, 2 más epsilon 3, 3. Es epsilon 1, 1 menos un tercio epsilon 1, 1 es 2 tercios epsilon 1, 1. Este está correcto. Pero tengo que restarle todavía menos un tercio 2, 2, un tercio 3, 3. Ok, tengo 2 tercios por un medio, es un tercio epsilon 2, 2 menos un tercio epsilon 2. Es lo mismo. Tal vez en este momento se les parece talacha nada más para la talacha, pero cuando hablamos de las ecuaciones constitutivas para plasticidad, vamos a tener que recordar esta forma y pues cuando en este momento les voy a preguntar, va a haber 2 o 3 que se recuerdan que así se escribía y los demás ya han olvidado el caso. Pues, para que no sea el caso, estoy aquí diciendo que se va a olvidar, pero espero que con esto llego lo que acabo de decir. Ok, esto evidentemente es para gente que no sabe tensores. Lo que vamos a escribir típicamente es, y hay dos anotaciones, epsilon d también se puede escribir como epsilon prima. Justo como después sigma d se puede escribir como sigma prima. Pues es simplemente cuestión de símbolos. Y escribimos que epsilon es epsilon volumétrico más epsilon desviador. Y vemos ahí que realmente el único que conocemos es el volumétrico y por lo tanto el desviador simplemente lo decimos, ok, si el original tiene que ser el volumétrico por el desviador, pues el desviador tiene que ser
el original menos el volumétrico. Esto no es ciencia grande. Pues pero el desviador nos va a interesar muy fuertemente en lo que sigue, pues vale la pena definirle expresamente. Pues tenemos que el vector epsilon V es un tercio traza de epsilon multiplicado por el vector unidad. Y por lo tanto, epsilon desviador es igual a epsilon menos un tercio traza de epsilon y unitario, y ahí sale que epsilon ij V es un tercio epsilon kk delta ij. Y aquí es donde el Löw está haciendo sus mega errores. Aquí tengo un subíndice repetido, que significa que es epsilon 1,1 más epsilon 2,2 más epsilon 3,3. Y delta ij cuando i igual a j es igual a 1, cuando i diferente a j es igual a 0. Pero ¿qué hacen mis alumnos en sus exámenes? Escriben para el 1, 1, pues tengo k igual a 1, k igual a 1, es epsilon 1, 1, 0, 0, 0, epsilon 2, 2, 0, 0, 0, epsilon 3, 3. Y como ven aquí, dos subíndices k y k, el 1, 1, pues epsilon 1, 1. ¿No? Es una suma. ¿Sí? Aquí tenía la traza, un tercio de la traza. Tengo aquí igual, cuando i es igual a j, estos son los subíndices libres. Acá no es libre. Cuando i igual a j, sumo sobre todos los casos. Sí, es un error. Semestre tras semestre regresa en los exámenes y crees un Löw. Lo más probable es que nunca les pido un ejercicio así, expresamente. Escríbame esta suma con subíndices. No es necesario, porque si les dejo trabajar este tipo de cosas y veo que no suman los subíndices, pues sé que no hicieron suficiente ejercicio de subíndices como para entender el tema. Pues aquí es donde van a aparecer los errores y por lo tanto epsilon y j desviador es igual a epsilon y j menos un tercio epsilon kk delta ij. Típicamente les pido que hagan los ejercicios en casa, pero evidentemente aquí en la clase de hoy el resultado en componentes ya lo tenemos aquí. Siempre saber lo electrónica. No hay otras celdas en este curso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la deformación? Bueno, es que deformación numérica para logarítmica y para pequeños. No hay diferencia. Bueno, hay diferencias, porque mi definición para empezar es diferente. Aquí es V menos V0 dividido en V. Allá es logaritmo de V dentro de V0. Las deformaciones aquí son deformación diferida. L1 menos L1 0 dividido entre L0 1. Allá la deformación es logaritmo de L0. Pero la forma final, en términos de volumétrico y desviador, es exactamente la misma en ambos casos.
Y la composición se puede hacer también matemáticamente exacta, de la misma manera que en deformaciones pequeñas hacíamos la descomposición de rotación y deformación mediante una suma. Cuando hablamos, no es para conocer en este curso, pero tenemos f es 1 por u por u mayúscula, donde u es el cuadrado del tensor de dispersión de Green. Pues aquí hacemos la descomposición entre uno que es volumétrico, V no lo puedo utilizar, es un volumétrico por uno de forma, trata el producto, y el volumétrico va a ser el tensor simétrico y es isotrópico, va a tener componentes raíz 3 de J, raíz 3 de J, raíz 3 de J, y el otro va a tener los componentes que se obtienen dividiendo, etc. Va a obtener una descomposición. No es parte del curso, pero les quiero indicar que para las pequeñas y logarítmicas esto es válido. Para realmente el estudio matemático de deformaciones necesitamos descomponer mediante productos juntos y no mediante sumas. Pero la primera vez que lo van a encontrar con relaciones doctorales. Porque como dominan esto la percepción, sería ya.